¿Le gusta B.B. King? Siempre hablo de B.B. King, incluso en el disco de blues, en el video que hice sobre la historia del blues y sobre el origen y significado del blues, está citado B.B. King. B.B. King es uno de los dioses del blues, entre otras cosas por su maravilloso lenguaje guitarrístico, donde los virtuosos tocan 72,000 notas en semifusas a una velocidad extraordinaria. B.B. King tocaba una nota y hacía el vibrato con el sistema que él usaba, que se llama de mariposa. Si el vibrato se hace con 2 dedos, el vibrato se puede hacer subiendo y bajando la cuerda, y él lo hacía con un movimiento de mariposa de la mano que desarrolló él como técnica absolutamente personal. Entonces todo el mundo está tocando 20,000 cosas y llegaba B.B. King, tocaba una nota y con esa nota todo el mundo se detenía y decía, ¡ah! Mira, qué interesante, qué inteligente, qué bien tocado. Porque el blues no es forzosamente de muchas notas y de solos de shredding enloquecido tipo metal. El blues muchas veces es de una nota bien puesta en el momento correcto, y B.B. King era el rey de eso. Mira, hay 3 personas cuyos conciertos me perdí por hacer la Semana Negra en Gijón y nunca me lo he perdonado. Uno de Leonard Cohen, que luego murió, uno de B.B. King, que luego decidió que esta era su última gira por Europa, y uno de Tom Waits, que no ha vuelto a aparecerse tampoco por Europa. Y uno de los que más me dolió fue el de B.B. King, porque lo considero uno de los grandes maestros del blues, uno de los grandes innovadores y sobre todo un gran promotor de la idea del blues en todo el mundo, ¿no? Entonces, hombre, ¿qué voy a decir de B.B. King? Voy a decir que es verdaderamente extraordinario.